A finales del siglo XV, Europa se encontraba en un umbral. Las antiguas rutas comerciales hacia las codiciadas riquezas de Asia estaban cada vez más controladas por potencias rivales, impulsando a las naciones marítimas a buscar caminos alternativos. Portugal había bordeado África, pero otros soñaban con una ruta más directa, navegando hacia el oeste, hacia lo desconocido del Atlántico. Era una época de ambición, innovación y un profundo deseo de expandir horizontes, tanto geográficos como económicos. Un hombre, un navegante genovés con una convicción inquebrantable, se situaría en el centro de esta búsqueda, proponiendo un viaje audaz que prometía gloria y fortuna. Su nombre era Cristóbal Colón, y su empresa, financiada finalmente por España, no solo redefiniría los mapas, sino que alteraría irrevocablemente el curso de la historia mundial. ¿Qué impulsó realmente estos viajes y cuáles fueron sus consecuencias inmediatas? La caída de Constantinopla en 1453 ante el Imperio Otomano había complicado significativamente el comercio terrestre tradicional con Oriente. Las especias, la seda y otros bienes de lujo eran altamente demandados, y encontrar una ruta marítima eficiente se convirtió en una prioridad estratégica y económica para reinos como Portugal y España. Portugal, bajo el patrocinio de figuras como Enrique el Navegante, había invertido décadas en explorar la costa africana, culminando finalmente con el viaje de Vasco da Gama alrededor del Cabo de Buena Esperanza hasta la India en 1498. Sin embargo, la idea de alcanzar Asia navegando hacia el oeste persistía en la mente de algunos navegantes. Cristóbal Colón fue el más tenaz proponente de esta ruta occidental. Aunque no fue el primero en sugerirlo, su persistencia fue notable. Pasó años buscando patrocinio en Portugal, Inglaterra y Francia, sin éxito. Sus estimaciones sobre la distancia a Asia eran significativamente menores que la realidad, un error que, irónicamente, facilitó la viabilidad percibida de su plan. Finalmente, en España, tras la culminación de la Reconquista con la toma de Granada en 1492, los reyes católicos decidieron financiar su expedición. Buscaban una ventaja sobre Portugal en la carrera por las riquezas asiáticas y veían también una oportunidad para extender el cristianismo. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera con 3 embarcaciones, la nao Santa María, que era su buque insignia, y 2 carabelas más pequeñas, la Pinta y la Niña. La tripulación, compuesta por unos 90 hombres, enfrentó un viaje tenso a través de un océano inexplorado. Tras una escala en las Islas Canarias, navegaron hacia el oeste durante más de un mes. La ansiedad y el temor crecían entre la tripulación. Pero Colón insistió en continuar, manteniendo 2 registros de navegación, uno con las distancias reales y otro falseado con trayectos más cortos para mantener alta la moral de sus hombres. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, el vigía Rodrigo de Triana, a bordo de la Pinta, avistó tierra. Habían llegado a una isla en las Bahamas, que Colón bautizó como San Salvador. Convencido de haber alcanzado las Indias Orientales, la designación europea para Asia llamó indios a los nativos taínos que encontraron. Estos primeros encuentros fueron relativamente pacíficos, marcados por el intercambio de objetos simples. Colón y sus hombres pasaron varias semanas explorando otras islas del Caribe, incluyendo Cuba, que él creía era Zipango, el nombre europeo para Japón, o quizás parte de la China continental, y La Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana. La búsqueda de oro era una prioridad, aunque encontraron cantidades limitadas. En La Española, la Santa María encalló en la víspera de Navidad y tuvo que ser abandonada. Con sus restos,
se construyó un pequeño fuerte llamado La Navidad, donde quedaron unos 39 hombres. Fue el primer asentamiento europeo en América desde los vikingos. Colón emprendió el regreso a España en enero de 1493 a bordo de la Niña. Su llegada a Europa causó sensación. Aunque no trajo las especias esperadas, sí llevó nativos cautivos, pequeñas cantidades de oro y relatos de tierras desconocidas, suficientes para asegurar financiación para futuras expediciones. Colón realizaría 3 viajes más al Caribe y a las costas de América Central y del Sur, entre 1493 y 1504. Estos viajes posteriores tuvieron un carácter diferente. Ya no eran solo de exploración, sino de colonización, establecimiento de administraciones y explotación de recursos. Se fundaron asentamientos como la Isabela en la Española, pero la gestión de Colón fue conflictiva, marcada por la brutalidad hacia los nativos, la búsqueda obsesiva de oro, rebeliones entre los colonos y su eventual arresto y destitución como gobernador. El impacto de los viajes de Colón fue inmediato y profundo, aunque él mismo muriera en 1506, todavía creyendo haber llegado a Asia. Se inició un intercambio masivo y sostenido entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, término que englobaba a las Américas. Este proceso, conocido como el intercambio colombino, vio cómo plantas, animales, tecnologías, culturas y, trágicamente, enfermedades fluyeron en ambas direcciones. Enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las cuales los nativos americanos no tenían inmunidad, causaron un colapso demográfico catastrófico en las poblaciones indígenas. Por otro lado, cultivos americanos como el maíz, la patata, el tomate y el cacao revolucionaron la agricultura y la dieta europeas. Otros exploradores siguieron rápidamente los pasos de Colón. En 1497, John Cabot, navegando para Inglaterra, exploró la costa de Terranova. Américo Vespuccio, navegando primero para España y luego para Portugal, exploró la costa de América del Sur y fue uno de los primeros en argumentar que estas tierras no eran Asia, sino un nuevo mundo. En reconocimiento a esta idea, Martin Waldseemüller utilizó una forma latinizada de su nombre, América, para designar el nuevo continente en un mapa de 1507. Vasco Núñez de Balboa cruzó el istmo de Panamá en 1513 y fue el primer europeo en avistar el Océano Pacífico desde América. Para evitar conflictos entre España y Portugal sobre las nuevas tierras, se firmó el Tratado de Tordesillas en 1494, dividiendo el mundo no europeo conocido entre las dos potencias a lo largo de un meridiano. Así, en apenas unas décadas tras el primer viaje de Colón, la percepción europea del mundo cambió radicalmente. Se abrió una nueva era de exploración, conquista y colonización a gran escala, impulsada por la búsqueda de riqueza, poder y la expansión religiosa. Las potencias europeas comenzaron a establecer imperios coloniales que transformarían paisajes, sociedades y economías en ambos lados del Atlántico. Las consecuencias de estos primeros encuentros y las acciones de estos exploradores sentaron las bases para los siguientes siglos de historia americana. Una historia marcada por la interacción compleja, a menudo violenta, entre europeos, africanos y las diversas naciones nativas del continente. El telón se había levantado para un nuevo acto en el escenario mundial. El viaje de Colón no fue el descubrimiento de una tierra deshabitada, sino el inicio de un encuentro trascendental y a menudo brutal entre mundos diferentes. Marcó el comienzo de la conexión permanente entre continentes previamente aislados, desencadenando fuerzas de cambio global que aún resuenan hoy. La era de la exploración abrió las puertas a la colonización, la competencia imperial y la forja de nuevas sociedades en América, un proceso lleno de dificultades, conflictos
y la búsqueda incesante de un futuro en un mundo transformado. Como dijo el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. A finales del siglo XVI, Inglaterra, ansiosa por desafiar el dominio español en el Nuevo Mundo, fijó su mirada en las costas de Norteamérica. Bajo el patrocinio de figuras ambiciosas como Sir Walter Raleigh, se soñaba con establecer un puesto de avanzada permanente, una base para el comercio, la exploración y la afirmación del poder inglés. La isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte, fue elegida como el escenario para este audaz proyecto. Sin embargo, lo que comenzó como una empresa llena de esperanza se convertiría en uno de los misterios más perdurables de la historia americana. 2 intentos de asentamiento enfrentarían dificultades extremas, pero el segundo desaparecería casi sin dejar rastro, dejando tras de sí solo una palabra enigmática tallada en madera. ¿Qué sucedió con los hombres, mujeres y niños de Roanoke? El primer intento inglés serio de establecer una colonia en Roanoke comenzó en 1585, dirigida por Ralph Lane y compuesta principalmente por soldados. La expedición llegó con suministros mermados tras un viaje difícil a través del Atlántico. Su objetivo era establecer una base militar y explorar en busca de recursos valiosos. Las interacciones iniciales con las tribus residentes, como los Aquescogok, Pamlico y Secotán, fueron desde la cautela hasta la hostilidad. Aunque recibieron ayuda alimentaria crucial de los Secotán para sobrevivir al primer invierno, la relación general fue tensa. La presencia de los europeos también trajo consigo enfermedades como la viruela y la influenza, que diezmaron a las poblaciones nativas que carecían de inmunidad, empeorando aún más las relaciones. La dependencia de los colonos de los suministros nativos, combinada con la creciente hostilidad y la violencia esporádica, hizo que la situación fuera insostenible. En 1586, cuando Sir Francis Drake visitó la isla en su regreso de una expedición en el Caribe, los colonos restantes, desmoralizados y temiendo por sus vidas, decidieron abandonar el asentamiento y regresar a Inglaterra con él. El primer capítulo de Roanoke había terminado en fracaso. A pesar de este revés, Sir Walter Raleigh no abandonó su visión. Organizó un segundo intento en 1587, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de una guarnición militar, envió a más de 100 colonos civiles, hombres, mujeres y niños, en su mayoría de clase media londinense, con la intención de crear una comunidad agrícola autosuficiente. John White, un artista que había participado en la expedición anterior y había documentado la vida nativa, fue nombrado gobernador. Entre los colonos se encontraban la hija de White, Eleanor Dare, y su esposo, Ananias Dare. Poco después de su llegada, Eleanor dio a luz a Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. El plan original era establecer la nueva colonia más al norte, en la bahía de Chesapeake, considerada una ubicación más favorable. Sin embargo, según los relatos, el piloto del barco, Simon Fernández, se negó a llevarlos más allá de Roanoke, obligándolos a desembarcar allí en julio de 1587. Reocuparon el asentamiento abandonado por Lane. Rápidamente se hizo evidente que la colonia enfrentaba graves dificultades. Las relaciones con algunas tribus locales seguían siendo hostiles, posiblemente debido a las acciones de la expedición anterior, y los suministros eran peligrosamente bajos. Los colonos suplicaron a John White que regresara a Inglaterra para organizar una misión de socorro urgente. A regañadientes, White accedió, dejando atrás a su familia, incluida a su nieta recién nacida, y a toda la colonia. Zarpó a finales de agosto de 1587, con la promesa de regresar lo antes posible. Sin embargo, su regreso se vería catastróficamente retrasado.
Al llegar a Inglaterra se encontró con que el país estaba en pie de guerra con España. La inminente amenaza de la Armada Española en 1588 significó que todos los barcos disponibles fueron requisados para la defensa nacional. Los intentos de White por conseguir un barco y suministros se vieron frustrados repetidamente. Un pequeño intento de enviar ayuda en 1588 fue interceptado y saqueado por barcos españoles, como se indica en los registros de la época, dejando a las autoridades inglesas sin conocer la situación o ubicación exacta de la colonia. Informes españoles de ese mismo año indicaban haber visto la zona de Roanoke aparentemente abandonada desde el mar. Finalmente, 3 largos y angustiosos años después de su partida, John White pudo organizar su regreso a Roanoke. Llegó en agosto de 1590, en el cumpleaños de su nieta Virginia. Al acercarse a la isla, vio humo ascendiendo, lo que le dio esperanzas. Sin embargo, al desembarcar en el lugar del asentamiento, encontró una escena inquietante. El poblado estaba desierto. Las casas habían sido cuidadosamente desmanteladas, no destruidas violentamente. No había señales de lucha, ni restos humanos que indicaran una masacre. La única pista sobre el destino de los más de 100 colonos era una palabra tallada en un poste de la empalizada que los colonos habían construido: Croatoan. En otro árbol cercano estaban talladas las letras CRO. White sabía que Croatoan se refería a una isla cercana hacia el sur, hoy conocida como Hatteras Island, que era el hogar de la tribu Croatan, liderada por el jefe Manteo, quien había sido un aliado constante de los ingleses e incluso había viajado a Inglaterra. Antes de partir en 1587, White había acordado con los colonos que, si se veían obligados a trasladarse, dejarían tallado el nombre de su destino. Crucialmente, si se iban bajo coacción o peligro, debían añadir una cruz de Malta junto al nombre. No había ninguna cruz tallada. Esto sugería a White que la colonia se había trasladado voluntariamente a la isla Croatoan, quizás buscando refugio o sustento con los nativos amigos. Ansioso por encontrar a su familia y a los demás colonos, White intentó navegar hacia la isla Croatoan. Sin embargo, una serie de fuertes tormentas azotaron la costa, dañando sus barcos y haciendo imposible la navegación segura hacia el sur. Con sus provisiones disminuyendo y la temporada de huracanes acercándose, la tripulación se negó a arriesgarse más. Con el corazón destrozado, John White se vio obligado a abandonar la búsqueda y regresar a Inglaterra, sin saber nunca qué había sido de su hija, su nieta y el resto de la colonia perdida. Nunca pudo financiar otra expedición. El destino de los colonos de Roanoke sigue siendo uno de los misterios sin resolver más debatidos de la historia estadounidense. ¿Qué ocurrió después de que White se marchara en 1587? La teoría más aceptada es que los colonos se trasladaron a la isla Croatoan y se asimilaron gradualmente con la tribu nativa amiga. Evidencias arqueológicas posteriores y relatos orales de tribus como los Lumbee, que viven en el interior de Carolina del Norte, sugieren posibles vínculos con los colonos perdidos. Otras teorías proponen destinos diferentes. Algunos sugieren que intentaron navegar de regreso a Inglaterra en una pequeña embarcación y se perdieron en el mar. Otros especulan que pudieron haberse trasladado al interior y haber sido asesinados por tribus hostiles. Una teoría menos respaldada sugiere que pudieron haber sido capturados por los españoles. Sin pruebas concluyentes, el destino exacto de los colonos de Roanoke permanece oculto por el paso del tiempo. La historia de la colonia perdida sirvió como una dura lección para los futuros esfuerzos de colonización ingleses. Subrayó la importancia vital de los suministros regulares, las relaciones funcionales con las poblaciones nativas y la elección cuidadosa de la ubicación. El misterio en sí mismo capturó la imaginación popular y se convirtió en una parte indeleble del folclore americano temprano,
un relato sobre la ambición, la adversidad y lo desconocido en el borde del nuevo mundo. La palabra Croatoan, tallada en la madera, es el último eco silencioso de más de 100 vidas inglesas que desaparecieron en la inmensidad de la costa americana. Aunque las pistas apuntan a una asimilación pacífica con los nativos de la isla cercana, la falta de certeza absoluta alimenta el misterio. La colonia perdida de Roanoke nos recuerda la fragilidad de los primeros intentos europeos por establecerse en Norteamérica y la profunda incógnita que a menudo yace bajo la superficie de la historia registrada. Tras el enigmático fracaso de Roanoke, la corona inglesa y sus inversores no abandonaron la ambición de establecer una presencia duradera en Norteamérica. A principios del siglo XVII, una nueva empresa, impulsada no solo por la gloria imperial, sino también por la promesa de beneficios económicos, dirigió sus naves hacia la costa de Virginia. La Compañía de Londres, una sociedad anónima, financió esta expedición con la esperanza de encontrar oro, recursos valiosos y quizás una ruta hacia el Pacífico. En 1607, desembarcaron en un lugar que bautizarían como Jamestown. Lo que siguió no fue una historia de riqueza fácil, sino una brutal lucha por la supervivencia contra el hambre, la enfermedad y el conflicto. Este asentamiento se convertiría en el primero permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo, pero también sería el escenario de otro comienzo trascendental y oscuro: la llegada de los primeros africanos esclavizados a la Norteamérica inglesa. En mayo de 1607, 3 barcos ingleses, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, anclaron en un río que nombraron James, en honor a su rey. Unos 104 hombres y muchachos, patrocinados por la Compañía de Virginia de Londres, llegaron con la misión de establecer una colonia rentable. Eligieron una península en el río James, un lugar defendible de ataques marítimos españoles, pero que resultó ser una ubicación insalubre. Era una zona pantanosa, baja, con mosquitos portadores de enfermedades y agua de mala calidad, especialmente en verano. Los primeros colonos incluían caballeros poco habituados al trabajo físico, artesanos y obreros. Sus líderes iniciales, designados secretamente por la compañía, pronto se vieron envueltos en disputas. La búsqueda de oro, una prioridad impuesta por los inversores, desvió esfuerzos vitales de la construcción y el cultivo de alimentos. Aunque construyeron un fuerte triangular, la supervivencia diaria se convirtió en la lucha principal. El entorno demostró ser hostil. Enfermedades como la disentería, la fiebre tifoidea y la malaria causaron estragos. La falta de alimentos adecuados debilitó a los colonos y la mortalidad fue extremadamente alta durante el primer año. El primer verano fue devastador. Para el otoño, casi la mitad de los colonos originales habían muerto. La supervivencia de Jamestown dependía de la relación con la poderosa Confederación Powhatan, liderada por el jefe Wahun Senakau. Estas relaciones fueron complejas. Hubo hostilidad inicial, pero también periodos de comercio cauteloso, durante los cuales los Powhatan proporcionaron alimentos esenciales como el maíz. Sin embargo, la constante necesidad de comida de los colonos y su expansión territorial generaron fricciones. Los colonos a veces recurrían a la fuerza o al robo para obtener provisiones, lo que aumentaba la desconfianza de los nativos. En medio de esta difícil situación, emergió la figura del capitán John Smith. Tomando el liderazgo efectivo en 1608, Smith impuso una disciplina estricta con su famosa regla: el que no trabaje, que no coma. Reorientó los esfuerzos hacia la agricultura, la fortificación y un comercio más organizado con los nativos. Aunque su liderazgo fue visto como casi dictatorial, sus acciones fueron cruciales para la supervivencia inicial de la colonia. Negoció con los Powhatan, a veces con rudeza, pero consiguió mantener un flujo de alimentos. Su relato sobre ser capturado y salvado por Pocahontas es probablemente una simplificación de un evento diplomático o ritual más complejo.
Sin embargo, el liderazgo de Smith terminó abruptamente en 1609, cuando una grave herida causada por una explosión de pólvora lo obligó a regresar a Inglaterra. Su partida coincidió con el inicio del periodo más oscuro de la colonia, conocido como el Tiempo de Hambruna. La sequía, la intensificación de la hostilidad Powhatan y la falta de liderazgo llevaron a la colonia al borde de la extinción. Los colonos consumieron todos los animales disponibles y recurrieron a comer ratas, cuero e incluso cadáveres humanos. De unos 500 colonos al inicio del invierno, solo 60 sobrevivieron hasta la primavera, listos para abandonar el asentamiento. La llegada providencial de barcos de socorro con Lord Delaware evitó el colapso final. La viabilidad a largo plazo requería una base económica. El oro nunca apareció. La solución vino con una nueva variedad de tabaco introducida por John Rolfe alrededor de 1612. Este tabaco prosperó en Virginia y encontró una gran demanda en Inglaterra, convirtiéndose en el motor económico que la Compañía de Virginia buscaba. El éxito del tabaco aumentó la necesidad de tierras y mano de obra, intensificando la presión sobre los territorios Powhatan. El matrimonio de Rolfe con Pocahontas en 1614 trajo una paz temporal, pero las tensiones subyacentes persistieron. El año 1619 fue particularmente significativo para Jamestown y para la futura historia de Estados Unidos. Ese año, la Compañía de Virginia instituyó la Casa de los Burgueses, la primera asamblea legislativa representativa en la América inglesa, sentando un precedente para el autogobierno colonial. Pero 1619 también presenció otro evento de profunda trascendencia. A finales de agosto, un barco corsario inglés llamado White Lion llegó a Point Comfort, en la desembocadura del río James, no muy lejos de Jamestown. A bordo llevaba, según el relato del propio John Rolfe, 20 y tantos negros. Embarcados en el navío esclavista San Juan Bautista con destino a Veracruz, México, y luego interceptados y capturados en alta mar por el White Lion y otro barco inglés, el Treasurer. En Point Comfort, estos africanos capturados fueron vendidos o intercambiados por provisiones a los colonos de Virginia, incluido el gobernador. Aunque la esclavitud ya existía en las colonias españolas y portuguesas de América desde hacía más de un siglo, esta llegada a Virginia marcó un punto de inflexión. Fue el comienzo documentado de la esclavitud de africanos en la Norteamérica inglesa. El estatus legal exacto de estos primeros africanos en Virginia es objeto de debate histórico. Algunos pudieron haber sido tratados inicialmente de manera similar a los sirvientes contratados europeos, con la posibilidad eventual de obtener la libertad. Sin embargo, las leyes y prácticas en Virginia evolucionaron rápidamente para establecer un sistema de esclavitud hereditario y basado en la raza, muy diferente de la servidumbre temporal. La llegada de estos 20 y tantos en 1619 sentó las bases para una institución que definiría económica, social y políticamente al sur de Estados Unidos durante los siguientes 2 siglos y medio. Jamestown, por lo tanto, encarna una dualidad fundamental. Fue el escenario de una increíble lucha por la supervivencia que culminó en el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica. Fue también el lugar donde se plantaron las semillas de la democracia representativa y, simultáneamente, las raíces de la esclavitud institucionalizada en las colonias inglesas. Las decisiones y eventos ocurridos en esta pequeña colonia a orillas del río James tendrían consecuencias de largo alcance, definiendo muchos de los triunfos y tragedias de la futura nación. La perseverancia de sus habitantes aseguró un punto de apoyo inglés, pero el modelo económico y social que surgió llevaba consigo las semillas de conflictos futuros.
La historia de Jamestown es un testimonio crudo de la resistencia humana ante la adversidad, pero también una lección sobre los cimientos complejos y a menudo contradictorios sobre los que se construyen las naciones. La búsqueda de prosperidad llevó tanto al establecimiento de una presencia duradera como a la implantación de la esclavitud. Las luchas y decisiones tomadas en aquellos primeros años en las marismas de Virginia resonarían a través de los siglos, dejando una marca indeleble en el tejido de la historia americana, un pasado que debemos entender para comprender el presente.